Hola a todos. Vamos a dar inicio al webinar. Soy Ana Iyu del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el webinar sobre aspectos científicos de la nueva encíclica papal a cargo del doctor Pablo Canziani, a quien aprovecho para agradecer por su interés y colaboración para realizar este webinar. Pablo Canziani es doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires y está dedicado a investigar temas de cambio climático. Actualmente está asociado a la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina y fue parte del grupo de expertos que participó en la elaboración del cuarto informe de evaluación sobre cambio climático del IPCC. Antes de dar la palabra al doctor Canziani, quisiera mencionar que luego de su presentación tenemos un espacio para responder preguntas, el cual va a ser moderado por nuestro colega Nazareno Castillo. Para tal fin pueden por favor escribir sus preguntas en el chat en la parte derecha inferior y enviarlas a todos donde dice Send to Everyone. Tengo que organizar las preguntas al final de la presentación para poder darles respuesta. Nuevamente muchas gracias a todos y le doy la palabra al doctor Canziani. Buenas a todos. Vamos a tratar de hacer un recorrido muy rápido sobre una encíclica, sobre este documento, que es un documento muy extenso y de mucha profundidad, por lo menos que a todos los que estamos participando nos dé ganas de entrar en él, adentrarnos, como decimos acá en Argentina, y tratar de ir profundizando las distintas partes del documento. A comenzar quisiera plantear algunos aspectos fundamentales que atraviesan esta encíclica, que quizás los conocemos pero no les damos mucha atención. Dos palabritas que están a través del documento, que son economía y ecología. Y viene a recordar que ecos en griego es la casa, que es el conocimiento de la casa, la economía es la gestión de la casa. Y que si bien las cosas se han ido distorsionando con el paso del tiempo, no podemos hacer economía sin ecología. No puedo manejar una casa como nuestra casa, que es este planeta, como planeta cíclica, si no conozco la casa. O sea, tenemos que entender que estas dos palabras van juntas a pesar de que se han disociado y separado a lo largo de los años. Fundamental de esta encíclica es que el Papa Francisco, cuando encara su redacción, parte del concepto de complejidad. Y es un concepto muy importante. Formalmente, todo el avance social tecnológico se ha ido haciendo a partir del modelo cartesiano de llevar todas las cosas a su mínima expresión de sencillez para tratar de entenderlas. Y sabemos que eso es bueno para entender cosas independientes, pero la realidad del sistema como nuestro planeta es sumamente complejo, y esa complejidad hace que uno más uno jamás sea dos. En este gráfico que ustedes ven aquí, que de hecho fue para el material remitido desde Argentina a preparación de la encíclica, ustedes ven en rectángulos procesos negativos o temas sociales y ambientales. En el centro está la sociedad y en círculos y óvalos las consecuencias sociales y ambientales de estos procedimientos. Fíjense que edad es víctima y victimaria, está dentro de un rectángulo y círculo. Y vemos ahí cosas como sobreconsumo, hiperconsumo, basura, agriculturización industrial, publicidad mendaz, industrias no sostenibles y sobreproducción, excesivo consumo de energía que además es inequitativo, el problema de la megaminería y los objetivos que nunca quedan claros para qué se dirige. Y de otro lado tenemos todos los problemas ambientales, y en el centro tenemos todo lo que vemos normalmente en la sociedad: inequidad, decisiones tecnológicas, fragmentación, un Estado ausente, corrupción, enfermedad, migraciones. Esto un poco, este gráfico nos habla de la complejidad a la que apunta el Papa Francisco, pero también nos da una idea un poco del esquema que contiene la encíclica. De que se está el 18 de junio próximo pasado,
es ni un manual de ciencias naturales, ni un manual de ciencias sociales y económicas, manifiesto ambientalista verde, como se ha dicho en algunos medios, ni un documento basado exclusivamente sobre cambio climático, la tecnología y el desarrollo científico, como se ha dicho también en algunas críticas un tanto despiadadas y de emergencia, como que salieron al ruedo para decir algo inmediatamente. No una visión ideologizada de la economía, ni un documento político partidario, como algunas editoriales en distintos países trataron de plantear. Sí, junto con otras encíclicas famosas como Rerum Novarum, Populorum Progressio, Solicitudo Rei Socialis, Caritas in Veritate, una encíclica que aporta y desarrolla la doctrina social de la Iglesia a la luz de los problemas contemporáneos. Fíjate que todas estas encíclicas y otras más que no he mencionado, al tema de la doctrina social de la Iglesia, tratan temas candentes en el momento o cuestiones que encarar y resolver en la sociedad. Por ejemplo, el Rerum Novarum en el problema de la distribución del trabajo, los derechos de los trabajadores, etc. Es un análisis de la realidad actual a la luz del estado del arte en el conocimiento en ciencias naturales y sociales. Es una actual a la luz del Antiguo y Nuevo Testamento, que además se nutre, y esta es también una novedad, no total, pero sí muy importante por su cantidad de presencia en esta encíclica, de múltiples vertientes del pensamiento humano, no solamente el pensamiento científico, sino el pensamiento de la tradición judeo-cristiana en sus distintas vertientes, pensamiento humanista, y hay algunas presentaciones del pensamiento del Islam. O sea que es una encíclica muy integradora. Es de la realidad actual en un diálogo entre fe y razón, que es muy importante, ¿no? Y el neto aporte que era esperable a partir del nombre elegido por el cardenal Bergoglio cuando asumió el papado, que trata de promover el análisis de realidad actual a la luz del pensamiento y la prédica de San Francisco de Asís, considerado uno de los santos más importantes de la fe cristiana. Como ese documento cristiano también contiene una alabanza a Dios por los dones gratuitos de la creación, y es dado a todos, no solamente a los cristianos, a la reflexión personal y social, también a la conversión personal y social, un proceso de cambio a partir de esa reflexión y de asumir una realidad que tendemos todos a negar de una manera u otra, ¿verdad? Y eso a la acción, una acción concreta, no pensar que ya está, la leímos, bueno, seguimos con lo nuestro, sino que nos tiene que interpelar para cambiar nuestra forma de ver el mundo y llamarnos a trabajar por esos cambios, tanto por las personas como por desde la creación. Es para, como dije antes, un importante componente de esta encíclica es el tema de la integración. Si bien la técnica, a pesar de lo que el no creyente o la gente que está participando activamente en cuestiones eclesiales creen que es lo contrario, el tema de la ciencia y la técnica siempre ha estado presente. Con las encíclicas de San Juan Pablo II, este tema fue puesto más en candelero, y esta es una encíclica que parte su análisis de la actualidad en base al conocimiento científico tecnológico. O sea, es muy importante. Y eso tenemos que valorar. Como dije antes, integra la reflexión de la realidad desde otras cosmovisiones. Y otro aspecto importante para tener en cuenta, porque hay mucha gente que cree que esto ha salido de un día que se le ocurrió al Papa Francisco decir algo sobre este tema. No, es algo que se basa en toda la trayectoria de la doctrina social de la Iglesia y la ayorna o la actualiza en un proceso de integración junto con los nuevos conocimientos. Apunta a quebrar la disociación que se ha establecido entre la humanidad y la naturaleza a partir de los paradigmas de la revolución industrial, y también hace algo que para los creyentes, no solamente cristianos, pero de todas las religiones, ayuda a entender que es integrar la dimensión material, nuestra dimensión física,
condición espiritual de la persona y también de la creación. Toda la encíclica tenemos la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Son dos caras de la misma moneda, no podemos hablar de una cosa si no hablamos de otro, y tampoco resolver una cosa si no resolvemos la otra. En el mundo todo está conectado y critica el nuevo paradigma que se ha desarrollado en las últimas décadas, en particular no solo en las últimas décadas, sino a partir del siglo XX y quizás algunas de las medidas que se adoptaron luego de la Segunda Guerra Mundial para salir de la crisis que ese proceso de violencia ha significado en la historia de la humanidad, pero a la tecnología unida a las finanzas para convertir en esto una tecnocracia que está por encima de la sociedad, que está por encima de la persona, que está por encima de la naturaleza y que lo único que apunta es a sí misma. Promover o llevar al desarrollo de otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, convoca la necesidad de debates sinceros y honestos y resalta, a partir del caso del cambio climático, pero también del problema de biodiversidad, por ejemplo, o de la cuestión de la desertificación, la grave responsabilidad política internacional y local. Critica la cultura del descarte, o sea, el use y tire rápidamente, y además promueve un nuevo estilo de vida, la conversión personal y social y un cambio abierto para todos. Tiene la introducción donde el Papa Francisco explica por qué es la encíclica y presenta una trayectoria de la doctrina social de la Iglesia. Capítulo 1, que es muy importante, hace un relevamiento de todas las ciencias naturales y sociales en relación al proceso de cambio global. En el que explica por qué, desde el punto de vista de la tradición judeo-cristiana, el cuidado de la creación es algo fundamental e importante. El capítulo 3 explica las acciones concretas y los problemas de raíz humana en la crisis ecológica, esta crisis que no podemos denominar meramente ambiental, sino que es una crisis socioambiental. Después dice el camino hacia una ecología integral. En el capítulo 5 plantea algunas líneas de orientación y acción, y el capítulo 6 habla de algo que es fundamental, el concepto del trabajo en las áreas de educación y también en la espiritualidad. Y termina la encíclica con dos oraciones, una por nuestra tierra para todos los hombres y mujeres de buena voluntad y una oración cristiana para la creación. Él dice, hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo que estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una cohesión que nos una a todos. Digamos, una nueva solidaridad universal. Estos son aspectos fundamentales de este llamado. Desde las primeras páginas define el tono de este documento y en el capítulo 1, ya directamente en el primer párrafo, plantea el problema del sistema cuando él lo declara que es un sistema complejo, donde está claro que la dinámica es parte del fenómeno, sino está lo que él llama la rapidación, que es la gran velocidad que le estamos imponiendo a los procesos de cambio. El cambio es un proceso de la naturaleza, pero el problema es que estamos implantando una velocidad de cambio que era la capacidad de adaptación de los sistemas naturales, y esto nos lleva a la desestabilización. Este cambio, además, no se orienta al bien común y a un desarrollo humano sostenible e integral. Por integral es decir que se ocupa de la naturaleza y de la persona en todas sus dimensiones. Los puntos fundamentales son una confianza irracional en el progreso y la capacidad humana, o sea, no aceptamos límites, nos ponemos por fuera del sistema. Contaminación que afecta a todos, la contaminación es vista como la base de todos los problemas, afectos sobre la salud que provocan millones de muertes prematuras, y desde nuestra casa común parece cada vez más un inmenso depósito de porquería. Obviamente está todo ligado a la cultura del descarte que antes ya hemos mencionado,
Y lo que decíamos al principio, la tecnología ligada a unir estrechamente a las finanzas, que él denomina la tecnocracia, que es capaz de ver múltiples relaciones entre las cosas, se imponen criterios de consumo por marketing y criterios de empleo, y se pueden intentar, de cosmovisión, resolver algún problema, pero se crean otros. Como diríamos, desvestimos un santo para vestir a otro, con lo cual no solucionamos los problemas y los terminamos empeorando. Los ambientales identificados concretos son la contaminación, la basura, el climático, la cuestión del agua, la pérdida de diversidad y los servicios ecosistémicos, deterioro de la calidad de vida de los humanos y degradación social, la inequidad planetaria, y lo conocemos como cambio global. Están entrelazados, como plantea concretamente la encíclica. Por eso insistimos, no es una encíclica de cambio climático, sino es una encíclica sobre todo el cambio global y las dimensiones sociales de este cambio global, que son las responsables de esta grave crisis que requiere un cambio urgente de comportamiento de la sociedad. Y aquí es importante de la encíclica, el clima es un bien común de todos y para todos, dado que a nivel global es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana, pero también para la vida de sistemas naturales. Vemos, y esto no está en la liga, pero es algo que tenemos que saber todos, que la atmósfera que hoy tenemos es producto de la vida. Y si la atmósfera, en esta sinergia entre atmósfera y vida, y océanos y tierra, estamos eliminando la capacidad de mantener esa atmósfera. Con lo cual, no solo estamos poniendo en riesgo las sociedades, estamos poniendo en riesgo todo el sistema. Estamos crecimientos del nivel del mar, eventos meteorológicos extremos, impactos en el círculo de carbono, creando un círculo vicioso que agrava la situación, el problema de los impactos en recursos imprescindibles como el agua potable, energía, producción agrícola, biodiversidad y hielos, de los océanos, y el riesgo de destrucción sin precedentes de los ecosistemas. Como dice vemos los que estamos en el área, el cambio climático es un problema global con grandes dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y que plantea uno de los principales desafíos para la humanidad. El Papa toma la cuestión del cambio climático como la necesidad más urgente, pero no niega, esconde los demás problemas. Esto es lo que tenemos que resolver hoy, porque esto se vincula, como vimos en el gráfico inicial, con todas las cuestiones ambientales y sociales, y es lo que primero tenemos que encarar para poder empezar a revertir esta crítica situación, y para hacerlo tenemos que trabajar sobre nuestras sociedades y nosotros como miembros de esas sociedades. Tenemos evidentemente cosas que quedan claras de los informes y de la investigación científica, migración de animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, el impacto que este tiene en el grueso de la población mundial, que depende de los ecosistemas para su vida. Recordemos que el grueso de la producción de alimentos subsiste aún en sistemas de pequeña producción en manos del campesinado, y tenemos un problema del aumento de migraciones inducidas por el cambio climático, que encima no están reconocidas por los sistemas internacionales, y dado la interferencia del sistema político y social frente a esta situación. Hay que es clara en todo el planeta, de los que tienen más recursos hipereconómico-políticos, que tienden a enmascarar los problemas o ocultar los síntomas, tratando de reducir algunos impactos negativos del cambio climático. Es lo que llamamos un gatopardismo político-económico, de disimular como que se hace algo, pero que nada cambie para que no afecte mis ingresos. Sí, una manera de decirlo en un lenguaje más de la calle. Menciono puntos brevemente la cuestión del agua. Tenemos el agotamiento de recursos naturales, imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo en los países desarrollados y los sectores más ricos de las sociedades. O sea, el problema no es solamente un problema norte-sur, sino que además es un problema dentro de los países, entre las diferencias sociales que hay dentro de los países.
confirma que el agua potable es un derecho humano, cosa que es un tema de debate, pero el agua potable es esencial para la vida y que el agua es esencial para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos que si están contaminados no funcionan. Y tenemos un problema global en muchos lugares del mundo, la pobreza del agua social, grandes sectores que no acceden a agua potable segura. De hecho, como dice acá, muchas muertes todos los días por la mala calidad del agua. Hoy sabemos que mueren más chicos en el mundo por contaminación del agua que los que están muriendo en las guerras actuales. Y por otro lado tenemos el problema del control de agua por unas pocas empresas mundiales, convirtiéndose en un oligopolio del manejo del agua. Biodiversidad, que es muy extensa, esta sección diría inclusive que es más extensa que la parte de cambio climático, pero porque el tema de la vida es fundacional para el funcionamiento del sistema natural y humano, ¿no? Dando los puntos, salta los miles de especies y de vegetales y animales que van desapareciendo, la mayoría se extinguen por alguna acción humana. Hoy sabemos que estamos viviendo uno de los procesos de extinción masiva más importantes de la historia del planeta. Entramos en un círculo vicioso donde la intervención para resolver una dificultad muchas veces agrava la situación y plantea la realidad del problema de los agrotóxicos y el tema que es difícil de manejar pero que necesita una solución, de los enormes intereses internacionales que bajo el pretexto del cuidado pueden atentar contra las soberanías nacionales, y acá analiza explícitamente la cuestión de Amazonía, y los intereses económicos que ponen en riesgo el funcionamiento de los ecosistemas, así como la continuidad de los servicios. Recalca, y esto es importante porque se ha dicho en distintos análisis de la encíclica que el Papa era anticientífico y antitecnológico, todo lo contrario. Recalca la importancia del esfuerzo, pero el problema es con qué mirada se aplican estos conocimientos, porque se está haciendo al servicio de las finanzas y del consumismo. Otro punto que es fundamental para el Papa es el entorno, el concepto de belleza, el concepto de integración, y eso está siendo destruido y reemplazado por otra realidad gris que no tiene nada que ver con la realidad de la creación. El problema de degradación social y de calidad de vida, que termina llegando hasta cuestiones terribles como el narcotráfico por la pérdida de cohesión social, el tema urbano, la ciudad como un ecosistema urbano, la actividad rural como un ecosistema humano también, que están siendo degradadas, y tampoco es bueno, como plantea el Papa, vivir cada vez más privados del contacto físico con la naturaleza. Se crean urbanizaciones supuestamente ecológicas, pero que son para pocos. Tenemos los efectos laborales de innovaciones tecnológicas que no tienen en cuenta la necesidad de incluir gente en el proceso de producción, la exclusión social y la disponibilidad de bienes y consumo de energía y otros servicios, la fragmentación social, la identidad, que es fundamental. Todo ser humano es lo que es en buena parte por su relación con el entorno que tiene, y si tenemos un entorno enfermo somos individuos y sociedades enfermas. El desperdicio de los alimentos, como ha declarado la FAO, que el 30% aproximadamente se tira, o más, según distintas versiones, que el robar a la mesa de los pobres. Evidentemente la inequidad planetaria es un problema grave. Solo destina a proponer el control de natalidad, otros directamente defienden el aborto, que él cuestiona gravemente porque no se puede defender la vida por un lado y la naturaleza, y por otro lado matar seres humanos. Y un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social. O sea, el problema es socioambiental, no es un problema ambiental. La inequidad afecta a individuos, sino a países enteros, y obliga a pensar una ética de las relaciones internacionales. La deuda de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control, pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica. La de los pobres del sur, y acá hay que aclarar porque hay quien dicho que el concepto de norte-sur es un concepto anticuado. Sin embargo, la realidad demuestra que sigue vigente, se refiere a la relación entre países pobres y ricos.
pero hay un extractivismo desatado en muchas regiones de los países pobres, y en este proceso de extractivismo, que puede ser no solamente de minerales, petróleo, agua, sino también de recursos, por ejemplo, la acuicultura en algunos países de Centroamérica, se generan recursos y las necesidades de los pueblos locales están vedadas por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso. Las regiones más pobres tienen menos posibilidades de adoptar los modelos debido a que no tienen la capacitación o no tienen los medios necesarios y los fines para cubrir los costos. Y hay que mantener una claridad de conciencia de que en el climático hay responsabilidades diversificadas. Necesitamos en este sentido recuperar la conciencia de que somos una sola familia, que está toda unida, y lo que le hagamos a un sector en realidad se lo estamos haciendo a cada uno de nosotros, por más que no lo veamos. Esta situación, dice concretamente el Papa, provoca un gemido en la hermana tierra que se une al gemido de los hermanos abandonados del mundo. Pero nosotros estamos a hacer ese cambio, todavía hay tiempo para hacer ese cambio. Requiere conversión personal muy fuerte. En la parte religiosa, espiritual, la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas implican que no podemos encontrar un único modo de interpretar y transformar la realidad. O sea, llama al diálogo, el Papa insiste en el eje del diálogo. Todo suma, es más la suma, la suma que cada parte por sí sola considerada en todas las partes posibles. Ninguna de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Es necesario un diálogo con todos. Se necesita una síntesis entre fe y razón. Y no cosa que durante años, en una visión distorsionada de la fe, los cristianos descubren que su cometido entre la creación, como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe. Esta es una frase muy fuerte. Después agrega, la existencia humana se basa en 3 relaciones fundamentales, con Dios, con el prójimo y con la tierra. Entonces, una relación fundamental, y él insiste usando las palabras de San Francisco, hermana tierra, en distintos puntos de la Biblia. No servirá de nada describir los síntomas si no buscamos la raíz de este problema y entender cómo podemos hablar sobre esta acción humana desviada y contradice con la realidad. ¿Por qué tenernos a pensarlo? Propongo que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y en lugar del ser humano y su acción en el mundo. O sea, es un llamado concreto a la conversión ecológica. Tenemos un problema, tenemos que agradecer todo el desarrollo tecnológico desde la revolución industrial, porque eso ha generado un montón de cosas que han salvado vidas, que ha permitido el bienestar de la población, la mente acotada a una fracción de menos del 50% en muchos casos. Importante, es justo alegrarse de estos avances, pero el problema es que hemos alcanzado un nivel tecnológico donde tecnología para un desarrollo integral y hemos entrado en un problema de conflicto con la belleza. La tecnología puede ser bella también, como lo dice, pero el problema es que esta tecnología nos ha dado mucho poder, un poder que no somos capaces de gestionar correctamente, sobre todo si combinamos las ansias de ver y las ansias de lucro. Esa cuestión, él pone el dedo en este punto, insiste, es lo que lleva al paradigma tecnocrático dominante, cuando la ciencia bien orientada, sin embargo, puede ser fundamental para mejorar la calidad de vida. Este aspecto fundamental que requiere ser leído con mucha atención y llevado adelante en esta conversión. El problema es cómo lo hacemos, ¿no? Esta conversión. Los problemas del mundo es que hemos adoptado un concepto de desarrollo lineal
homogéneo, o sea, hemos entrado en un proceso lógico racional en el que pretendemos poseer al objeto y el objeto nos termina poseyendo y nos deforma y nos deshumaniza. Y al apartarnos de la realidad, nos enemistamos con la naturaleza y con los demás seres humanos. Esta imagen que nos hemos creado supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a estrujarlo hasta el límite y más allá del límite, que es el problema que tenemos en muchas áreas hoy. Plantea la idea de crecimiento infinito y limitado como un mito que tiene que ver con economistas, financistas y tecnólogos que se han creído este mito y dice claramente, supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta que lleva a esta situación crítica. O sea, no hemos aprendido a hacer una correcta gestión de estos bienes. Una situación donde el paradigma ejerce un control de la economía y de la política. De hecho, hay empresas que tienen más poderío económico y político que estados nacionales, inclusive estados nacionales importantes del primer mundo, y las finanzas terminan por ahogar la economía real. Las finanzas son importantes, el problema es cuando las finanzas se convierten en un decisor fundamental, en lugar de las necesidades y el debate político sobre una economía que se entiende como gestión para resolver los problemas. Como dice el Papa, la cuestión de teorías económicas que quizás nadie se atreve hoy a defender, sino de su instalación en el desarrollo fáctico de la economía. Quienes no afirman con palabras lo sostienen con los hechos, cuando no parece preocuparse una justa dimensión de la producción, una distribución de la riqueza, un cuidado responsable del ambiente o los derechos de las generaciones futuras. Su comportamiento expresa que el objetivo es de maximizar los beneficios eficientes. Eso tiene un nombre en filosofía, es la crematística, que viene de la época de los griegos y que fue retomado por Santo Tomás de Aquino. Entonces, el mercado, que el Papa no reniega del concepto de mercado, pero aclara que el mercado no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. La fragmentación de saberes suele llevar a la pérdida del sentido de la totalidad. Necesitamos una cultura ecológica que aporte una mirada distinta para construir una política, un pensamiento, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia al avance del paradigma democrático. Es importante hacer una valiente revolución cultural, no consumista, y como digo, las críticas que iba a recibir, nadie pretende volver a la época de las cavernas, pero es indispensable aminorar la marcha porque estamos yendo a una velocidad que destruye la naturaleza y destruye al hombre. Una mesura antropocéntrica, un antropocentrismo desviado. Entonces este antropocentrismo va colocando la razón técnica en la realidad, o sea, hay una negación de la realidad y la crisis ecológica es la manifestación de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad. Necesitamos volver al concepto de ser administradores responsables, incorporar el valor del trabajo, promover una economía que favorezca la diversidad productiva. El Papa, en estas medidas para resolver los problemas ambientales y sociales, en particular el cambio climático, resalta la nobleza del rol del empresario y su función social. Es necesario recuperar la contemplación de lo bello y lo natural, o sea, volver a una sana sobriedad con el mundo. Integrales, la mirada que se den sobre estos problemas. La visión de cómo funciona la ecología también nos puede ayudar para entender cómo encarar y cómo encarar nuestra realidad funcional. Este fragmento del conocimiento y de la forma de actuar, o sea, el economista actúa por un lado, el político por otro, el científico por otro, la sociedad mira para otro lado, se convierte esta fragmentación del conocimiento en una forma de ignorancia y tenemos que aceptar que somos parte de la naturaleza y que las soluciones tienen que ser integrales.
Hay una crítica a algunas de las soluciones que se imponen, por ejemplo, para el cambio climático, cuando, por ejemplo, los bonos de carbono se convierten en un elemento de especulación y no en una herramienta para resolver el problema. El Papa también en este análisis resalta cosas importantes como el patrimonio natural y el patrimonio cultural, porque la cultura está imbuida también de la naturaleza. Es importante recuperarla y valorar en la búsqueda de soluciones las culturas locales y una ecología de la vida cotidiana. El tema del consumismo es que muchas personas están insertas en esta realidad y no pueden ver qué está pasando, y es necesario salir de esta situación para poder convertir. Entonces, la acción humana es inseparable de la noción de bien común. La justicia distributiva genera violencia, y hay un llamado muy fuerte a lo largo de toda la encíclica a la solidaridad y la opción que ya viene en la Iglesia desde hace años y está en los documentos, por ejemplo, de Puebla, del CELAC latinoamericano. No puede haber un desarrollo sostenible si no consideramos las futuras generaciones, y propone algunas líneas de acción que tienen que ver con las relaciones internacionales, el desarrollo de energías renovables. El Papa reconoce el esfuerzo del movimiento ecológico mundial que ha traído la atención al mundo de todo esto, y también expresa preocupación porque las recientes cumbres mundiales sobre temas ambientales fracasaron, a que, por ejemplo, la cumbre de Río, originaria hace más de 20 años, fue un aporte importante, y enlaza con el tema de las estrategias para bajar la emisión de gases contaminantes, los riesgos que se corren en frente a algunas situaciones de negociación que buscan imponer a todos los países, incluidos los pobres, las mismas reglas de juego cuando hay condiciones diferenciadas, y critica este modelo en el que una nueva injusticia se envuelve del ropaje del cuidado del ambiente. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque también aparecen cosas como el crecimiento verde, que también es un ropaje para no cambiar las cosas, otra forma de gatopardismo que hay que resolver. Dice que en algunos sectores sociales no se necesita el crecimiento, sino que también el Papa plantea que hay unas sociedades que requieren, justamente para hacer frente a estas situaciones, de crecimiento, porque están consumiendo más allá de lo que el planeta puede ofrecer y están dejando una buena cantidad de la población mundial fuera del acceso a una vida digna. Y también habla de la importancia de que los países, y esto es importante para las negociaciones del protocolo, del reemplazo del protocolo de Kioto, es el tema de los mecanismos y subsidios para que los países en desarrollo puedan acceder a transferencia tecnológica, asistencia técnica y recursos financieros. Fíjense que el Papa no niega el rol de las finanzas, sino que plantea la deformación que hoy vivimos en la tecnología y los sistemas financieros como teocracia. Y eso es, todos los excesos que comete la humanidad son dañinos. O sea, tenemos que volver a la sobriedad. Ahí estando ya por los tiempos, tenemos que pensar un solo mundo, un solo proyecto común, encontrar formas de eficiencia de gestión internacional, un consenso mundial indispensable sobre agricultura sostenible y diversificada, no el modelo que hoy tiene el mundo, donde además no se produce el tipo de alimento que realmente necesita la humanidad, energías renovables y eficiencia energética, gestión de recursos, y el problema de la gobernanza con una elección equitativa de sus autoridades. No hay perdedores entre países, sino también dentro de los países, como ya vimos. Y el problema del rol del Estado. Vivimos en muchas sociedades donde el Estado es ausente, y eso causa todos los problemas, o buena parte de estos problemas. El tema del rol del Estado para planificar, coordinar y vigilar y sancionar dentro de su propio territorio, y también la responsabilidad del ciudadano de hacer cargo de todas estas realidades, exigiendo tanto al Estado como en su rol de consumidor. El consumo es una actitud moral, es una actitud moral, ir trabajando para cambiar el paradigma y exigirle al Estado, a través del rol del ciudadano, de controlar
al Estado que cumpla su función real de trabajar para el bien común de la sociedad. Resalta el rol del principio precautorio que se debe aplicar en todas las etapas del proceso, y bien el problema de la protección ambiental, que no tiene que generar nuevos problemas y que es una protección ambiental que no esté definida por los costos meramente, etcétera. Decía del decrecimiento. Necesitamos una nueva política que empiece con visión amplia y rescata también, porque si no parece que uno estuviera siempre criticando al sector político, el rol del buen político, que a través de una función concreta y en justicia de su labor como dirigente, va a aportar mucho si abandona la visión consumista y tecnocrática del mundo de hoy, del mundo político de hoy. Habla de la esperanza de manera concreta, o sea, hay un espacio y es fundamental trabajar en la educación de todos los estamentos para recuperar el rol de la persona. El cambio es la fiebre del cambio global. Esto, a modo de síntesis, requiere que aceptemos que todos somos ciudadanos y consumidores, tenemos derechos y responsabilidades. Nuestra actitud frente a la participación e integración social comunitaria y el consumo es fundamental para establecer la ecología integral. Nuestro paradigma personal y comunitario va a liderar el cambio necesario. Esto es un poco adoptada, porque el PAN no dice las soluciones concretas, no está diciendo hagan tal cosa, tal otra. Nos propone un recorrido que tenemos que hacer todos, y en este esquema he tratado de sintetizar el círculo verde que ven ahí. Es el planeta, la única fuente realmente de energía es el sol, un stock de recursos naturales y servicios ecosistémicos, energías renovables, energías no renovables que aportan a la producción, y la producción y consumo, la producción y consumo generan residuos, y tenemos que entrar en una economía circular, como dice el Papa, como funcionan los ecosistemas naturales, para que no haya desperdicio. Y para que esto funcione necesitamos un fuerte compromiso ético-bioético, uno del conocimiento, que no es el mero conocimiento académico, sino que es el conocimiento popular y el conocimiento de los pueblos originarios, y una cultura y economía de la sobriedad o de lo suficiente. Entonces, que los paradigmas de desarrollo que son para la persona, la familia, la comunidad, tienen trata, sociedad, ambiente y economía, y alrededor ven insumos importantes que suman de la encíclica que tenemos que tener en cuenta para construir un modelo de desarrollo humano sustentable e integral. El Papa propone una serie de preguntas ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué costo? Que es un costo que no es lo meramente económico, sino es el costo social y ambiental, y que pagan los costos. Debemos tener siempre nosotros, cada uno de nosotros, en sus actividades, en su vida personal, en su vida laboral, presentes en nuestra mente. Bueno, muchas gracias por tu presentación. La verdad que es muy interesante conocer de esta encíclica papal. Nosotros en la plataforma habíamos pensado en hacer este webinar hace un tiempo porque el Papa está cada vez cumpliendo un rol, creo que está en un rol importante en términos de influir sobre algunas cuestiones vinculadas a la negociación, o intentando influir sobre algunas cuestiones vinculadas a la negociación internacional en cambio climático. Bueno, vos dijiste al principio que esta no es una encíclica de cambio climático, pero bueno, mis comentarios son fundamentalmente vinculados a cambio climático porque es temática de esta plataforma, pero entendemos que cubre otro montón de aspectos que vos has desarrollado. A mí me interesó mucho, así que te doy la palabra, Pablo. Me interesó mucho el tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas que menciona el Papa, como de alguna manera un apoyo a eso, a que no se pierda eso, que es algo que está en plena discusión en la negociación del nuevo acuerdo. Pero también es importante que el Papa dice que si bien los países en desarrollo deben tener como prioridad la reducción de la pobreza, hay una frase que dice en tu slide sobre que trabajar sobre los consumos injustificados de los niveles altos de su población. Es decir, que el ser países en desarrollo
y tener como prioridad la erradicación de la pobreza no nos exime de que tengamos niveles altos en nuestra población que tienen consumos exagerados y sobre los cuales debemos trabajar, ¿no? Así que, por esto, hay dos preguntas. Hay gente que se fue sumando cuando habíamos arrancado. La idea es que las preguntas se hacen vía chat a everyone. Ustedes abajo tienen la posibilidad de escribir. Yo voy a leer a Pablo las dos preguntas que hay en este momento. Y bueno, si no surge alguna otra, ya daríamos el cierre, pero tienen la oportunidad, mientras Pablo responde estas dos primeras preguntas, de ver si quieren hacer alguna otra pregunta. La pregunta, Pablo, es mía. ¿Qué rol piensas que puede jugar el Papa en términos de llegar a un acuerdo en la reunión de París? Sabemos que la encíclica se ha reunido con alcaldes de todo el mundo para hablar de cambio climático, y quería saber si sabías alguna otra iniciativa que él tenga prevista previo a diciembre, porque creo que en su agenda estaba como este tema como importante. Entonces, a ver si conoces un evento, y si no, si pensás que, aunque no haya un evento, si pensás que esta encíclica y la reunión que hizo pudieron haber tenido algún efecto sobre el proceso de negociación. La pregunta es de Rocío Gonzalo. Dice: el problema del modelo económico es que aísla a los países que salen de este modelo. ¿Cómo hacer para cambiar el modelo económico para que sea humano y respete la naturaleza? Entonces, te doy la palabra, Pablo. Mientras tanto, si alguien más quiere hacer una pregunta, por favor, al chat en everyone. Pablo. Sí, hay algunas cuestiones fundamentales en todo esto. En relación a los eventos, el Papa no solo se ha reunido con los alcaldes, previamente se reunió antes de lanzar la encíclica con líderes religiosos de varias religiones del planeta. Se reunió, el evento también estuvo Ban Ki-moon, una reunión también con políticos de todo el mundo. También hay que tener en cuenta una cosa importante: ha fijado el 1 de septiembre como Día Mundial de la Oración por el Ambiente, y desde el Movimiento Católico Mundial por clima se está trabajando para replicar a partir de un pedido al Papa Francisco para que el periodo que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, que es la festividad de San Francisco de Asís, se convierta todos los años en un mes de creación, o sea, compartida por distintos credos, para no solamente rezar, sino también trabajar, concientizar, educar, acciones sociales adelante. O sea, esta encíclica nos convoca a la acción. No es una encíclica que para leer y dejarla bueno, lindo, lo pensamos, gracias, listo. O sea, nos está llamando al cambio, y el cambio se tiene que reflejar en promoción también, un poco como dijo la comunidad científica en la Declaración del Planeta Bajo Presión de 2012, un proceso de cambio que no va a ser fácil, que no va a ser rápido, que es de abajo para arriba. O sea, tenemos ciencias económicas, esto lo digo yo, no lo dice la encíclica, que están atrasadas frente a otras ciencias en su evolución, dependiendo en la adopción, por ejemplo, del concepto de complejidad. Es necesario que esta ciencia económica crezca, es por lo tanto necesario plantear el debate público sobre las limitaciones que esta ciencia económica, que es fundamental, como dije antes, es la gestión de la casa, de lo que estamos hablando, no de la maximización de la ganancia, en la que se ha convertido el concepto de economía, y eso deja de ser economía. Importante en todo esto el trabajo que hagamos todos de nuestros distintos lugares. O sea, en mi caso es contarles estas cosas, investigar, hacer docencia. Alguien que esté en la academia, en economía, también tiene esta responsabilidad, llegar a los decisores, educar a los decisores para que venga adelante este cambio. Eso es fundamental, y sobre todo insistir en seguir adelante con el cambio. Bien. Acá veo que hay otra pregunta más de Rocío. Se entiende que si la encíclica debe ser enseñada y difundida por los sacerdotes, pero sé que existen muchos de estos que niegan, ni siquiera mencionan ni dejan que la doctrina social de la Iglesia sea difundida. Bueno, hay un tema, como dice ella misma, la tradicionalidad, una especie de fariseísmo remanente en la Iglesia Católica, y justamente es todo el trabajo que está llevando. De hecho, Benedicto, a pesar de que muchos lo consideran conservador, también lo hizo, de renovar estructuras, de sacar la costra, como también ha dicho el Papa,
de la fe, limpiar nuestra fe, y esto en ese sentido esta encíclica hay que leerla también con Evangelii Gaudium, pero en realidad esta encíclica es un llamado a los laicos, no a los religiosos. O sea, los religiosos tienen que hacer su parte, pero hay un documento de doctrina social, los que estamos en la calle, para decirlo de alguna manera, los que estamos en el frente, somos los laicos, y somos nosotros los que estamos en lugares de trabajo, en lugares de política, en los lugares de formación, en las universidades, en los municipios. Somos nosotros los que tenemos que llevar adelante este cambio, y somos nosotros los que tenemos que debatir este cambio. Por eso hemos creado el Movimiento Católico Mundial por el Clima, que es en su mayoría laical. Estamos trabajando en un área de ambiente y desarrollo para trabajar católicos y no católicos en pos del bien común a partir de la encíclica. O sea, hay una acción concreta. A ver. No sé si hay más Nazareno, Ana. No sé, le posta a Nazareno y a Ana, si no hay más preguntas. Gracias, Pablo. Creo que ya no hay más preguntas. Ya pueden ver, está el link de la plataforma de adaptación. Ahí está la presentación de Pablo y la grabación del webinar a partir de la próxima semana. Y también nos pueden escribir a nuestro correo de la plataforma. Ahorita se los voy a poner en el chat. Si cualquier consulta respecto a este tema o los temas relacionados con adaptación a cambio climático. Muchas gracias a todos y especialmente a Pablo Anciani. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.